pasando como entre algunos temas medio rápido. Cualquier duda que vayan teniendo me la van comentando. Ay, no traje la otra pantalla, me va a tocar poner esto más pequeño para poder ver el chat. Y minimicemos este también. Listo. Lo primero es que me habían preguntado algo y es de cómo se podían combinar animaciones. Por ejemplo, yo acá tengo una animación que es la de caminar o la de correr, y tengo una animación de atacar, y la idea es que las podamos ejecutar las dos a la vez. Esa es una pregunta que me habían hecho dos equipos. Cualquier par de animaciones se pueden combinar. Por ejemplo, aquí estoy la de correr y la de atacar, o inclusive pues saltar y atacar, cualquiera de ellas. Y para hacer esto lo que utilizamos es un sistema que se conoce como máscaras. Entonces las máscaras lo que me permiten es, nuevamente, yo puedo ir combinando animaciones sin ningún problema. Ese es uno de los conceptos que quiero revisemos hoy. Otro es una herramienta muy útil que se llama Cinemachine. Voy a irles mostrando todo nuevamente un poco superficial. Cualquier duda que vayan teniendo me la van comentando ahí mismo. Entonces empezaré por Cinemachine. Cinemachine es una herramienta que de hecho antes era de pago, costaba, si no estoy mal, $35 en su momento, y era muy popular en el Asset Store, que era un sistema de cámaras que permitía emular un poco el comportamiento de las cámaras reales en un videojuego, para que se sintiera un poco más natural. Me explico. Nosotros estamos acostumbrados a consumir películas de cine, por ejemplo, y en muchas de las películas pues es un humano el que lleva la cámara. Como es un humano el que lleva la cámara, pues hay cierto temblor en las escenas, o por ejemplo cuando frena el actor, el de la cámara también frena, pero él tiene una inercia, entonces él se sigue un poquitico como un poco hacia la derecha por la inercia que llevaba, y luego se devuelve. Entonces uno está acostumbrado a ver movimientos que no son completamente perfectos. Y bueno, cuando ponemos a la cámara como hija del personaje, los movimientos van a ser completamente perfectos porque van a ser mapeados uno a uno. Y no es estrictamente lo que queremos, porque no es lo natural que estamos acostumbrados a ver, uno. Y por otro lado, porque los cambios bruscos en el eje Y pueden causar motion sickness en algunos jugadores. De hecho, si preguntan, hay varias personas que se marean con diferentes tipos de juegos. Yo conozco personas que se marean con Portal, con Infamous, yo me mareaba por ejemplo con DC Universe, el juego que es el MMORPG de DC. Cuando jugaba con un jugador tipo Flash, iba a la máxima velocidad, habían unos cambios de cámara muy bruscos que eran muy incómodos. Y bueno, y ya dependiendo pues como de otros juegos que de pronto la cámara no esté tan bien trabajada, va a ser muy incómodo para la vista de uno. Para evitar eso, pues la idea es que utilicemos una herramienta que ya nos resuelve este problema. En este caso Cinemachine. Cinemachine no viene instalada por defecto, lo instalan desde Windows Package Manager. Y en el Package Manager encuentran el Cinemachine. Pues yo ya lo tengo instalado acá. En este caso de hecho me dice que hay una actualización y podría actualizarlo. No lo actualizaré en este momento como para no gastar mucho tiempo. Cuando instalamos Cinemachine nos aparece una herramienta nueva acá que se llama Cinemachine. Y va a funcionar a través de un sistema que se conoce como la cámara virtual. Entonces la cámara principal automáticamente le agregan un componente que se llama el Cinemachine Brain, que es el que se encarga de controlar todas las cámaras virtuales. Entonces el concepto de Cinemachine es muy óptimo. Él dice, usted puede tener tantas cámaras como quiera, sin embargo esas cámaras no le van a implicar un consumo real, porque lo que usted está creando no es realmente una cámara. Está creando algo que ellos llaman una cámara virtual, que es un objeto que me representa la posición que va a ocupar la cámara real en el juego. Es decir, no es como que yo tuviera una cámara acá y otra acá, como lo hicimos en el caso del multijugador, que podría uno hacerlo y luego ir apagando esta cámara, prendiendo la otra, como para ir cambiando entre las diferentes vistas, o tener las dos encendidas. Pero en general apagar y prender objetos puede ser un poco costoso, y tener dos cámaras funcionando a la vez es muy costoso porque implica el doble de proceso al momento de renderizar. De hecho, pues Split Screen tiene esa desventaja respecto a los costos computacionales. Ahora entonces, en lugar de eso, vamos a crear una cámara virtual. Esa cámara virtual él la va a llamar CMCam. Él automáticamente pues va a estar ligado a la cámara original. Es decir que los parámetros que hayan puesto acá se van a conservar acá.
y esta cámara virtual nos va a permitir seleccionar diferentes opciones. Entre ellas, digamos que así como de entrada, lo primero es que me dice a quién voy a seguir. Entonces acá le decimos en el follow a quién va a seguir. Entonces en este caso le diré que siga al personaje. Y aquí cuando le doy play, ya entonces lo que va a pasar es que él va a seguir al personaje, pero va a tratar de hacerlo de una forma en la que no haga cambios bruscos. Acá, ahí tendría que ajustar ya los parámetros iniciales. Digamos que no esté tan lejos, por ejemplo hasta acá y un poco más bajito, hasta acá. Tengan en cuenta que solo le estoy poniendo que lo siga, pero no que lo mire. Es decir, cuando yo me muevo, ella se mueve conmigo, aquí se alcanza a notar. Pero la cámara en ningún momento está rotando, la cámara solo se está moviendo. Si nosotros quisiéramos que la cámara también rotara, bueno, igual también depende aquí cuál tipo de modo le ponga. Yo le puedo decir, por ejemplo, lock to target. En ese caso él debería seguirme de esta forma acá. Está bastante incómoda que le estoy diciendo que siga este personaje de acá, sí. Listo. Y tengo otras opciones diferentes. Perdón un segundito, miro primero esta que puse, porque está, bueno, aquí en el composer no está haciendo nada. Aquí lo puedo cambiar. Siempre que puedan trabajar con cuaterniones, trabajen con cuaterniones, debido a que la forma en que maneja los ángulos se presta menos para cometer errores. Y aquí están los otros parámetros, pero lock to target debería ser que siempre me está mirando. En este caso, bueno, sí, siempre me está mirando. En este caso, como el personaje se giró, pues ya giró. Solo que como no lo está mirando, pues ya quedó de espaldas del ya entendí. Listo. Esta es buena, pues obviamente tenemos que organizar la rotación, que cuando esté acá también lo mire. Y para eso es precisamente este otro parámetro, en donde podemos decirle a quién va a mirar. No solo a quién va a seguir con el movimiento, sino que la cámara va a poder rotar para mirar a alguien. En este caso, pues va a ser el mismo personaje acá, y podemos ajustar varios parámetros, ya se los voy a mostrar, pero por ahora quiero que miren que acá ya pues siempre me está siguiendo, y es un cambio suave, es decir, si yo giro, él en algún momento vuelve y me alcanza. Ahora de acá voy a hacer varios ajustes. Por ejemplo, yo podría decirle, yo no quiero que siga todo el personaje, sino que yo quiero que siga al cuello, por ejemplo. Entonces yo me voy hasta el hueso donde está el cuello, y le digo a esa cámara virtual que lo que va a seguir es al cuello del personaje. Entonces ya está acá. Miremos que él me pinta un punto amarillo. Él siempre va a intentar que ese punto amarillo esté en el centro. Entonces cuando yo me alejo, él siempre va a tratar de alcanzarme. Obviamente esto va a depender de qué tan brusco queremos que sea el movimiento, o qué tan suave queremos que sea. Primero quiero que miremos esta pantalla acá, que tiene una zona roja, una zona azul y un punto amarillo. Nuevamente él siempre va a intentar que el punto amarillo esté en el centro de la pantalla por defecto. La zona azul se conoce como la zona suave, que es la zona en donde si el punto amarillo se mueve, él va con una velocidad predeterminada, que en este caso será la que tengamos acá definida como este punto 5 de acá. A esa velocidad de punto 5 él va a tratar de alcanzarla. Si por alguna razón quedo en la zona roja, él se va a mover lo más rápido que pueda para poder alcanzarme inmediatamente. Es decir, él nunca me va a permitir salir de la zona roja. Pero aparte podemos crear algo que se conoce como una zona muerta. La zona muerta, que se define en el parámetro de Dead Zone, es la zona en la cual el jugador va a poder moverse sin que la cámara lo siga. Es decir, mientras yo esté en este cuadrito que está acá señalado, la cámara no lo va a seguir. Entonces acá le doy play. Aquí el problema ya es por el otro modo que tengo. Si me muevo acá, miren que la cámara no hace nada. Cuando me empiezo a acercar a la zona azul es cuando hace el cambio. Acá tenemos un cambio muy brusco, pero ya es por el otro modo que tengo acá en el transposer. Le diré simplemente en este simple follow, creo que se funciona mejor. Y acá está. Y acá ya tenemos nuestro personaje y la zona en la que él siempre lo va siguiendo. Si queremos modificar y queremos que sea completamente preciso, pues lo que podríamos hacer es no ponerle ninguna zona suave ni nada. En este caso pues me va a seguir tan preciso como puede. O podemos modificarlo para que sea permisivo en un eje pero no en otro. Por ejemplo, podría decirle
que en el eje X sea muy permisivo, pero que en el eje Y no lo sea. Entonces digamos algo acá como esto. Entonces ya él aquí es muy permisivo y me permite moverme a los lados sin que me siga completamente, pero si me intento salir para arriba él no me deja porque el área está acá mucho más cerrada. Pues igual lo puedo mover acá, inclusive más pequeña. Será este de acá y acá está. Y nuevamente pues podemos jugar con los parámetros de cuál va a ser la velocidad a la que me va a seguir. Entonces acá se va a demorar mucho más en seguirme, porque le puse, bueno, eso lo he puesto a velocidad. El damping sería como el freno que va a tener el momento de seguirme. Si quiero que sea más rápido, pues le pongo un valor más bajito, y aquí ya me está siguiendo casi tal cual. Podemos modificar otras opciones, como por ejemplo podemos decirle que sea un poco más hacia arriba a la vista. En este caso pues le ponemos un offset, como digamos algo por acá, o le podemos poner un offset por acá. Pues esto ya dependerá obviamente del tipo de juego. Sin embargo, pues en este caso ya tenía un offset por el hecho de que le puse que no siguiera los pies sino el cuello, señalándole pues que siguiera el cuello. Acá puedo ponerle directamente otra vez, pongámosle el personaje y controlar este desde acá. Y ahí lo tengo. Ya depende del tipo de juego. Hay juegos que manejan una cámara muy alejada. Normalmente los juegos que manejan una cámara muy lejana son los juegos que son un poco más estratégicos y yo necesito un mayor control del mapa. Ejemplo, los RTS o varios MOBA. Los que son un poco más de acción están un poco más cercanos. Otros manejan un tercer persona pero que es muy cercano, como en The Witcher. Manejan un eje Z muy cerquita del personaje y no se le alcanzan a ver los pies. Creo que no es tan lejano a esto que está acá. Y bueno, aquí lo estoy viendo las reglas en Play Mode. Si no quieren ver eso, simplemente cambian este Game Window Guides y acá está. Ya no me las muestra. Y nuevamente vemos que el cambio en el eje Y es suave, no va a presentar cambios bruscos. En este caso el tipo de cámara que señale no, pues miremos acá que rota, no es muy rápida. Si quisiéramos un poco más de rotación ya tendríamos que empezar a jugar con los parámetros. Creo que inclusive el de Look Ahead sería uno de los que nos serviría, pero sería bajarle antes a este para que no suavice tanto lo que voy a mirar. Y bueno, algo como esto ya es jugar con los parámetros. La herramienta es supremamente útil, les permite no solo seguir a un jugador, sino que también pueden seguir a un grupo de jugadores, pueden editar inclusive unos filtros diferentes para cada cámara, pero eso ya pues la parte de los filtros, no sé si la alcancemos a ver en algún momento del curso, es otro tema pues por aparte, pero es interesante saber que cada una de estas cámaras podría tener un filtro diferente, porque yo puedo tener varias de estas cámaras y mezclarlas entre ellas de diferentes formas. Ahorita vamos a ver una de ellas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, súper bien, sigamos entonces. Ahora retomo este proyecto para la parte de las máscaras. Por ahora quiero que vengamos acá para ver la parte de las cinemáticas, que combina un poco lo que acabamos de ver. Ayer monté un ejemplo para la clase de hoy que es algo como esto de acá. El personaje ataca, luego se para, salta este muro y sale corriendo detrás de este personaje. Eso es básicamente lo que está ocurriendo. Y eso está ocurriendo pues con, miremos acá, la ventana de juego, aquí utilizando esta herramienta que se llama el timeline, que es esta que está acá, que me permite seleccionar pues como armar unas cinemáticas muy parecidas a como las vienen armando en otros cursos de animación. Pues si miramos acá, acá está definido todo lo que ocurre con el jugador, y por alguna razón se bloqueó, ya lo voy a cerrar y volver a abrir. Todo lo que ocurre con el jugador o con los otros personajes en esa cinemática. Esa es como la herramienta que sacó Unity para crear sus propias cinemáticas. Entonces para abrirla vamos a Window, Sequencing, Timeline, y me crea esta ventana de acá. Pues ya ustedes la acomodan donde quieran. Yo pues ya tengo un layout definido para cinemáticas, que es este de acá. Si miran es diferente. Yo cuando trabajo los proyectos normalmente los trabajo en esta forma,
para crear ahora cuando estoy probando algo de smartphone lo pruebo de esta forma, que pongo pues como la pantallita del mismo tamaño de mi celular. Y tengo otra para cuando trabajo con 2D creando sistemas de reglas, y esta es la de cinemáticas. Es muy útil que vayan acostumbrándose pues como a personalizar su Unity dependiendo de lo que estén haciendo, y lo vayan guardando obviamente en su layout. Luego de que abrimos esta ventana, vamos a seleccionar un objeto vacío, en este caso es un objeto que yo llamé director, y le vamos a darle aquí donde dice pues él acá me está diciendo que seleccione un componente. Eso se quedó bloqueado, voy a tocar quitarlo y vuelvo y lo acomodo por acá. Listo. Ahora él acá me está, cuando uno crea el timeline por primera vez, le dice que seleccione un objeto vacío, uno lo selecciona, le da crear y le pregunta dónde lo va a guardar. Yo en mi caso pues lo guardé acá en cinemáticas y ese se llama intro. Cuando lo creamos obviamente aparece vacío. Ya voy a crear uno desde cero. Primero quiero que miremos pues este que está creado, y lo que nos permite nuevamente es empezar a combinar diferentes elementos. Entonces yo acá puedo, por ejemplo, un segundo, perdón, ahora sí lo tengo señalado. Acá por ejemplo tengo entonces el personaje viene, está acá agachado, luego acá se prende el sistema de partículas, acá mismo pues se debería activar un audio de disparo, luego acá viene, se levanta, luego hace el salto, sale corriendo, y acá vemos cómo la cámara lo está siguiendo. Pero no solo eso, sino que si miramos acá en la escena final hay un cambio de cámara, la cámara está acá, pero cuando él se mueve la cámara se pone sobre el hombro. Y esta última parte la hacemos precisamente con el Cinemachine. Entonces ya hay dos cámaras, esta es una cámara que es la que los está viendo de lado, y una segunda cámara que es la que está sobre el hombro del personaje. Pongamos acá las dos pantallas para que se vean las dos a la vez. Esta es una cámara y esta es la otra cámara. Y lo que vamos a hacer con el Cinemachine es que aparte podemos cambiar entre cámaras, pero si el cambio lo hacemos suave, lo que nos va a hacer es que no se va a teletransportar de acá hasta acá, sino que la cámara se va a mover suavemente entre esas dos posiciones. Ahora volvamos acá al director. Lo otro que tengo ya aquí es la animación del enemigo. Entonces el enemigo está en este idle. Acá faltarían pues como los sistemas de partículas de las armas del enemigo y las armas del enemigo. Acá ya el enemigo llama la animación de morir y el otro llama la animación de correr hacia atrás. Y acá vemos abajo que tenemos la transición de las cámaras. Entonces vamos a crear uno desde cero y ahorita retomamos esta parte de acá. Entonces voy a apagar este director de acá. Voy a este fue el original, y voy a crear otros personajes. Voy a ponerles aquí personajes clase, y con eso es que voy a hacer el otro. Pues los dupliqué simplemente como para no hacer un daño sobre el que ya tenía montado. Pongamos otra vez esto acá y acomodamos el tamaño. Listo. Ahora voy a crear un nuevo objeto vacío que va a ser mi nuevo director. Y miremos acá que en la ventana de timeline entonces me dice que le doy clic para crearlo, le doy clic, vengo acá a cinemáticas y le pondré intro clase y ya me crea la línea de tiempo. Primera recomendación, bloqueen la ventana con el candadito de modo que cuando le den clic a algo más no se les desaparezca esta ventana de acá. Segunda recomendación, vamos a cambiar de frames a segundos porque es mucho más intuitivo manejar en segundos. ¿Cuántos segundos va a durar mi cortometraje, mi cinemática? En frames es un poco más difícil. Siguiente, cuando uno crea el director automáticamente lo pone como uno de los actores. Esto es completamente innecesario, lo podemos borrar. Y también podemos ir al director que le agregó el componente animator y se lo podemos borrar, ya que es un componente que no estaríamos usando. Ahora sí empezamos a agregar nuestros personajes. Es más, voy a empezar voy a hacer algo diferente. Voy a tomar esta escena y la voy a duplicar. Acá
y voy a mover esto para que veamos una razón de algo que les voy a explicar en este momento, que si no sale algo mal entonces no es tan fácil de justificar. Listo. Entonces cuando tenemos los personajes, este es el personaje, este es el personaje y este es el personaje. Pero si miramos, yo a cada uno de estos personajes los puse dentro de un objeto vacío. Este que se llama Cowboy es un objeto que no tiene nada por dentro, es un objeto vacío. Pero es una muy buena práctica cuando creen las líneas de tiempo que siempre pongan sus personajes o cualquier objeto que sea dinámico en la animación, que lo pongan dentro de un objeto vacío, porque esto nos va a permitir ajustar los offsets de forma muy sencilla. Ya les voy a explicar qué es eso. Entonces lo primero que quiero es que el personaje haga algo. Entonces me traigo aquí a mi personaje, el que se llama pues Cowboy, pero no el objeto vacío sino el original, este de acá, y me lo arrastro hasta el timeline. Me pregunta varias opciones, en este caso quiero que sea de animación, y ahora lo que hago es empezar a seleccionar entre las animaciones cuál es la animación que quiero. En este caso supongamos que ya va a estar parado esta animación de acá. Bueno, no repliquemos el otro para que no quede tan cortico. Entonces está acá y hace la de pararse, y lo podemos ver de una vez con el personaje que tenemos. Entonces puedo arrastrarle aquí este personaje y listo. Este personaje originalmente no tenía arma, el arma se lo puse como hija de un hueso. Este es un objeto separado. Lo que hice fue buscar el hueso de la mano y ponerla ahí como hija, de modo que la pistola se estuviera moviendo como él, que es lo que harían pues con las armas normalmente. Entonces acá tengo este que se llama estar de rodillas y luego pararse, y me lo puedo traer hasta acá. Entonces ya en nuestro timeline, aquí súper cortico, lo que tenemos es que ya él tiene esta animación. Aquí tiene el Play on Awake. Cuando le damos play, él ya debería hacer esto de acá. Algo salió mal obviamente, miremos qué pasó. Acá está, y no está haciendo nada. Creo que no le arrastré el que era. Bueno, miren lo que pasa cuando no le pongo el candado. Si no le ponen el candado se les quita de ahí. Y es este de acá. Ahora sí, parece que no le había arrastrado lo que era. Y acá mismo podemos ver de una vez qué es lo que está ocurriendo. Le puedo dar play acá y listo. Y esto es lo que va hasta ahora. Supongamos que yo quiero que antes de pararse haya disparado una vez. En este caso pues yo tengo un sistema de partículas que es este de acá. Ese sistema de partículas es hijo del revólver, de modo que cuando el revólver se mueva pues esto también se mueva. Y como es un sistema de partículas, los sistemas de partículas tienen una propiedad que se llama Play on Awake. Play on Awake es una propiedad que le dice, cuando usted aparezca, es decir, cuando usted esté desactivado y vuelve y se active, o la primera vez que se active, o cada vez que se active, va a reproducir el efecto. Aprovechando esa propiedad del sistema de partículas, pues voy a traerme ese sistema de partículas para acá, pero lo voy a agregar como un activation track. Y le voy a decir, usted va a empezar desactivado, pero se va a activar en este pedacito de acá. Entonces ya cuando le doy play, ¿qué pasa? Aquí está, ahí se activó y ya él sigue. Solo vemos que se activó. Para poder verlo funcionando completamente pues tendríamos que darle play aquí directamente. Y aparte pues esto tendrá que ir acompañado de un audio. En este caso lo normal es que sean los mismos objetos los que producen el audio, así que al mismo revólver le voy a agregar el componente audio source, y yo por acá tengo un audio de disparo, creo que se llama explosion, este de acá, y voy a arrastrar nuevamente, voy a arrastrar la pistola, pero la voy a arrastrar como un audio track. Bueno, de hecho en este caso no tenía que arrastrar el audio hasta acá, porque yo puedo decirle que suene el audio cuando está acá. Entonces en este momento él activa la pistola y suena el audio. Ya ahorita les comparto pantalla de frente para que podamos ver esto. Luego él se va a parar. Entonces por acá estaba el de pararse, que es este de acá. Lo arrastro hasta acá. Bueno, todas estas animaciones las saqué de acá. De hecho voy a hacer una pausa para explicar eso. Antes de hacer la pausa, ¿qué preguntas tienen de lo que hemos visto hasta ahora?
Gio, no escuché bien ¿Cómo? si lo cómo- mencionaste, y es que en el cambio de, pues cuando ya se supone que el jugador debe empezar a moverse y tales, si lo mencionaste cuando se activa o no, cuando está No, no, activado. no, no explicaba nada de esa parte. Ok. ¿Cómo funciona lo de la cámara? Eso no me, pues lo de las diferentes cámaras, eso no me quedó claro. Ah, no, es porque no lo explicaba, no hay problema, ahorita paso a las cámaras. Pero ahorita pues como estamos replicando, era como mostrarles cómo iba a quedar el resultado y ahorita ya empiezo a hacer cada parte. Y de hecho pues me di cuenta que esta parte de las animaciones ya las expliqué en un stream, pero no todos estuvieron. Entonces hago como un repasito de esta parte. Las animaciones las saqué de acá de Mixamo. Mi recomendación cuando saquen animaciones de Mixamo es que busquen el personaje más básico. Este es el que yo siempre utilizo, este o el personaje femenino, dependiendo de qué tipo de personaje voy a utilizar. Lo descarguen así en pose T y yo lo tengo guardado acá entre mi carpeta de modelos y aquí lo llamo reference character y aquí es este de acá, pues que de hecho no me está mostrando el mismo, sino aquí está, es este de acá azulito. Y acá en rig le di humanoide, le di configurar como humanoide, pues lo cambié de genérico que es lo normal a humanoide y reviso que esté bien. Miremos acá que todo está en verde, si todo está en verde está bien, si hay algo rojo es porque hay un hueso que está mal mapeado. La ventaja de estos personajes como base es que rara vez fallan, entonces por eso es que los utilizo, pues hay una razón pues de fondo para utilizarlos. Y ya como yo sé que este personaje me quedó bien configurado, voy a utilizar la configuración de él en todo el resto de animaciones. Entonces acá él me creó este archivo que se llama Reference Character Avatar, muy importante que lo recuerden. El reference character es porque así se llama el personaje. Avatar es la palabra clave que van a buscar o el icono que es como un personaje haciendo pose T. Ahora voy a descargar un paquete de animaciones. Entonces yo aquí pues busqué un paquete, pack. No lo dejé para hacerlo hoy porque me hubiera demorado mucho. En este caso digamos que quisiéramos el de Locomotion Pack. Que de hecho pues busquemos de hecho un paquete diferente para que ahorita modifiquemos un poco el efecto. Descarguemos uno, este es de espada y escudo. Tiene 49, se va a pesar mucho, este de 17 animaciones. Entonces aquí me lo muestran todas con el personaje que tengo seleccionado. Importante que seleccionen el mismo personaje que descargaron. Este es el personaje que yo descargué. Y le damos descargar. Como ya tengo el personaje, acá le digo no character para que no me descargue nuevamente el personaje. Y le doy descargar. Y ya selecciono la carpeta donde van a quedar. Normalmente sería la misma carpeta de Unity. En este caso la voy a guardar en el escritorio para que pueda mostrar. Ah, ya descargó. Qué buen internet. Listo. Y ahora entonces me arrastro toda esta carpeta de animaciones hasta acá. Hasta la carpeta de animations, como se imaginarán. Muy importante que manejen muchas subcarpetas. Yo por ejemplo acá tengo una que se llama Humanoid, la meto ahí dentro de Humanoid. Porque puede que tenga cosas que no son humanoides y tienen animaciones. Como un carro, un tanque, un cañón. Y ahora si miran, están puestas el rig está puesto como genérico. Voy a seleccionar todas las animaciones que descargué a la vez. Voy a decirles que son un humanoide, pero le voy a decir que las copie de otro avatar. ¿Cuál otro avatar? El que yo ya sé, que estoy seguro que me funciona, que es el personaje que les mostré ahorita, que guardé en la carpeta Models y arrastro nuevamente el iconito de pose T, acá aplicar. Y tengo la garantía de que me va a funcionar porque este personaje ya está bien configurado, es el mismo modelo, van a quedar bien configuradas. Aquí ya puedo ver cada una de las animaciones. Y puedo verificar cómo se vería esta misma animación con mi personaje, simplemente arrastrando el personaje hasta acá. Y ya podemos ver cómo se vería esta animación en este personaje. Hablo en súper pequeñito, voy a cambiarlo a esto a una ventana flotante para que lo veamos bien. Y aquí está cómo se le ve esta animación a este personaje de acá. Voy a poner otra animación, por ejemplo esta de atacar. Miremosla acá. Y ahí está, pegando con el revólver como si fuera un arma. Pero bueno, ahí está.
Y miremos que con solo configurarlo con un único personaje, ya yo puedo utilizarlo con todos mis personajes. Es decir, si yo quiero probar esa misma animación pero con el malo, que al parecer es mexicano, también puedo hacerlo sin ningún problema. Y cualquier animación pues voy a poder probarla con cualquiera de los personajes que sean humanoides. Este es quieto, aquí sale morir, muy dramático, listo. Ahora, todo esto nuevamente va a funcionar siempre y cuando mis personajes también sean humanoides. Eso lo configuramos acá mismo en el personaje cuando no le importa. Aquí está rig humanoide. Y ya mi personaje, este es mi personaje, es humanoide. Y ya por eso pues le puedo pasar todas las animaciones sin problema. Ya que tengo mis animaciones configuradas como humanoides, sé que las puedo traer acá y que van a funcionar con todos los personajes sin ningún problema. ¿Alguna duda hasta ahí? Listo, qué monólogo tan particular. Sigamos. Ahora, en este caso ya tengo esta animación, tengo esta otra. Hay una herramienta muy útil del timeline, y es que yo puedo combinar las animaciones simplemente metiendo una dentro de la otra, y lo que me va a permitir es que la transición entre ambas animaciones sea mucho más suave. Básicamente lo que le hace es empezar a jugar con los pesos de cuánto influye cada animación en cada hueso. En este caso, esta primera animación influye mucho y esta muy poquito, pero a lo largo que pasa el tiempo, la primera animación influye muy poquito y la segunda mucho. Ahora miremos acá cómo se vería, pero por alguna razón que no entiendo, se me está perdiendo la línea de reproducir. Sí, bueno, miremoslo acá en Play Mode. Ahí está la transición. Otra vez, veamos acá. Sí, está completamente muerto. Un segundo, miro que puede estar pasando, que se me está bugueando acá. No sé si sea por tenerla bloqueada. Por alguna razón parece que sí. Bueno, acá ya está. Entonces se levanta. Puse dos veces la misma animación. La primera no podía ser la de levantarse, si la segunda iba a ser la de levantarse. La primera tendría que ser solo de estar en el piso. Ya me traigo una animación así. Entonces tengo acá una que es estar en el piso, que era esta de acá. Esta sí es estar solo en el piso. Entonces me la traigo hasta acá. Esta animación es muy larga, entonces se va a quedar demasiado tiempo en el piso antes de pararse. Lo que podemos hacer es recortarla. Acá mismo la podemos recortar. Simplemente la tomo acá y la puedo recortar. O sea, así literalmente moviéndola. Puedo recortarla desde cualquiera de los dos lados. Entonces digamos que la recorto hasta acá. Él está en el piso, alcanza a disparar una vez. Luego de disparar empieza a pararse. Aquí ya está. Podemos darle play y miramos cómo va. Y se para y dispara. Ya está. Démosle guardar. Y ahora voy a pasar a compartir solo la aplicación para que probemos la parte del audio. Listo, ahí está, sonó dos veces, mi error. Cuando le puse el sonido, bueno, si lo escuchan ustedes también el audio de Unity. Sí, profe. Sí. Sí. Ahora, acá cuando le puse el arma al jugador y le puse, aquí estoy cuando le puse el arma, en el audio le puse también play on awake, y como el objeto empieza prendido, se va a disparar inmediatamente. Le quito este play on awake de modo que no suene el disparo justo ahí mismo. Voy a darle otra vez acá en la ventana de juego y ahora sí iría a estar sincronizado. Ahí está, se para y salen las partículas al mismo tiempo, luego se para. Listo. Hasta ahí vemos que ya va pues como ganando un poco de forma nuestra animación. Ahora lo que quiero es la animación de saltar. Esta animación de saltar la descargué también de acá, busqué Jump y elegí esta de acá. Este
se ve un poco más aeróbico cuando lo hace acá. Y ahora entonces traigámonos esta animación de acá. Y está jumping, esta de acá. Entonces aquí podemos ver cómo se ve. La podemos ver con cualquier personaje. Y ahora la traigo hasta acá. Y miremos acá, la voy a poner sin transición. Lo que va a pasar es que el corte es muy brusco. Miren acá, hay un corte muy brusco en este frame. Entonces lo que puedo hacer es alargar esto un poco para que no sea tan brusco el cambio. Miren que ya es más suave. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que nuestro personaje no está en la posición correcta respecto a la mesa, ¿cierto? La mano está quedando supremamente lejos. Profe, no se vio... Profe, no se vio el cómo... Listo, ya vuelvo acá a pantalla. Listo, aquí puse la animación de saltar. La puse, originalmente estaba aquí así, entonces el cambio es muy brusco aquí. Para evitar los cambios bruscos, lo que hacemos es poner la animación más para atrás. En este caso la animación ya es más suave. Y ahora el problema actual en este momento es que la mano no está quedando en la posición correcta. Ahí tenemos varias opciones, una es mover objeto, otra es mover el personaje. Dependiendo de si este objeto ya tenía otra influencia en otras animaciones, pues moverlo nos implicaría ajustar todas las animaciones. Eso obviamente no es lo ideal. Pero la ventaja es que guardamos al personaje, lo pusimos como hijo de un objeto vacío. Y esto que nos va a permitir que, si bien esto acá no coincide, pero yo puedo mover al papá del personaje, este objeto vacío que creé lo puedo mover hasta que me quede acá en la posición que yo considero correcta. Y ya el personaje empieza aquí más atrás, ya sé que cuando él salta, ahí sí me va a coincidir. Entonces miren que la ventaja de tener un objeto vacío, hijo del personaje, papá del personaje, es que si algo no nos cuadra, podemos mover toda la secuencia de animación que tenemos, la podemos mover a otra posición sin tener que organizar nuevamente toda la secuencia, solo moviendo el papá. ¿Me hice entender ahí? Sí. Sí, profe. Sí, pero la verdad sí. Listo, súper bien. Ahora entonces ya tengo esto acá. Y la ventaja es que puedo empezar a sincronizar ya el resto. Pues digamos que acá yo quiero otra vez que vuelva y se active el sistema de partículas. Lo puedo activar, digamos, por acá. Vuelvo y activo el sonido por acá. Puede ser que en este momento entonces uno de los enemigos ya vaya a aparecer en la escena. Podría ser que este ya esté por acá. Este de acá. Este pues no lo traje armado precisamente para que miremos cómo es el proceso. El personaje no tiene ningún arma, entonces le pondré aquí primero la animación para que veamos pues que se ve raro. Pongámosle, aquí tengo animaciones, tengo, esto no es, modelos, cinemáticas, animaciones, humanoid, de acuerdo a una carpeta que se llama pistol, y acá tengo el idle, que sería esta de acá. Y esta es la que va a tener este de acá. Ahora, yo puedo hacer que esto dure más, sí, pero primero tuve que haberla configurado acá como loop. Si yo acá la configuro como loop, puedo hacer esto, puedo extenderla y él ya sabe que la animación la sigue haciendo porque la animación está en loop. Si no le pongo el loop, hay un problema porque cuando la extiendo él se queda en el último frame congelado en vez de hacer lo que debería hacer, que es esto. Nuevamente, ¿cómo lo ponemos en loop? Vamos al archivo de la animación y aquí hay un parámetro que dice loop time. En la misma zona en donde corregimos la rotación, que de hecho a esta animación tuve que corregirle 30 grados porque originalmente se veía disparando para un lado. Miremos originalmente, quitémosle este de acá, originalmente la animación disparaba diagonal. Este es el eje Z y ella disparaba diagonal. ¿Por qué estaba así? Bueno, porque cuando utilizaron el mockup para hacer esta animación, el actor de mockup lo hizo de esa forma. En este caso pues no significa que la tengamos que descartar por eso, podemos corregirla desde acá. En este caso pues menos 30 grados parece funcionar bien, quizás inclusive un poquito más. Menos 40 quizás, probemos. Y acá ya él está disparando de frente. Pero nuevamente pues está disparando un arma imaginaria, entonces vamos a ponerle un arma. Acá tengo unos prefabs, tengo uno de arma.
tengo acá un revólver. Y lo que quiero hacer con ese revólver es obviamente ponerlo dentro de la mano de él. Entonces lo giro acá, medio lo acomodo y lo pondré como hijo del personaje. El nivel de detalle que van a tener con esto pues depende de la cercanía a la que va a estar la cámara, del tipo de juego, de la calidad de animación, etcétera, etcétera. En este caso, en resumidas cuentas, no me voy a esforzar mucho. Voy a quitarle aquí el outline para verlo bien. Listo. Y bueno, acá más o menos por acá estaría el arma. Y ahora tengo que ponerla dentro de este personaje. Eso significa que me vaya hasta los huesos de él, busque la mano derecha, que estaría en clavícula derecha, hombro derecho, codo derecho, mano derecha, aquí está, y acá pondría el arma adentro. Acá no me deja porque esto es un prefab, me dice que no puedo editar el prefab, me tocaría entrar a la ventana de prefab o algo así. Aquí por facilidad le voy a decir que me quite del prefab, un pack prefab. Y acá ya teniendo el arma, puedo poner acá un gizmo para que me quede más fácil volver a ubicar eso si necesito ubicarlo. Acá digamos este circulito de acá, de modo que cuando necesite acceder a la mano pues sea más fácil solo darle clic al circulito y ya me trae hasta acá en lugar de volverme a buscar por acá entre todos los huesos. Listo, ya tiene el arma, ya se ve un poco más real acá la animación. Y listo, supongamos que él también va a disparar, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues también tengo que ponerle el arma de él, que aquí ya la puedo señalar más fácil por el circulito que le puse. Tengo que ponerle al arma de él otro sistema de partículas. Voy a tomar el sistema de partículas del jugador, lo voy a duplicar, que sería este de acá, y me lo llevo hasta el arma del enemigo, le cambio la posición y aquí está, se está disparando en la cara, entonces vamos a ajustar eso. Tengo que acomodarle la rotación y la posición. Y si quieren aprender a hacer efectos como este, hay un curso dedicado a eso. Línea de videojuegos, o la pueden ver como optativa también. Espacio publicitario. Exacto, espacio publicitario. Listo, aquí está, apago el objeto y ahora vamos a hacer que el enemigo efectivamente dispare. Entonces voy a agregar este acá como activation track, vuelvo y activo el objeto. Supongamos que el enemigo atacó justo después de que el jugador atacó, y esta otra arma pues también tendrá que tener un audio source para que emita su sonido. Y ese audio source lo pondré por acá, como un source. Cuando esto les empieza a quedar muy largo, podemos crear grupos, y digamos un grupo para todos los enemigos, un grupo para todo lo del personaje, etcétera, etcétera. Y así pues podemos ir organizando un poco esto. Ahora ya tengo va a sonar este mismo disparo, bueno pues podría ser otro, ¿cierto? Pero aquí va a sonar este mismo de acá. Y voy a cambiar algo, es que le voy a decir al sonido que sea 3D. Entonces le voy a poner acá este sonido 3D para que dependiendo de qué tan lejos esté de la cámara suene más pasito o más fuerte, y aparte dependiendo de si está a la derecha o a la izquierda de la cámara va a sonar más en el audífono derecho o en el audífono izquierdo. Esto le da un toque muy interesante a los juegos, y miren que es muy sencillo, solo le pongo acá el parámetro 3D y listo. Esto sí es tecnología. Y ahora acá voy a otra vez a compartir la aplicación. Y démosle acá. Ahí, no sé qué tanto lo alcanzan a escuchar bien, pues yo lo alcanzo a escuchar porque tengo audífonos, pero el disparo del enemigo suena efectivamente más lejos. Aquí disparé, mientras que el del jugador suena mucho más fuerte. Ahora, aquí supongo que están viendo la ventana de timeline, porque cuando uno comparte aplicación en Discord, él agrega solo una de ellas. Voy ahora
a crear un objeto que se llama música. Le voy a agregar el componente audio source y me lo voy a traer hasta acá abajo también como un archivo de audio. Ya me queda acá abajo del todo. Y lo que voy a hacer estando aquí en la ventana del timeline es que voy a traer dos canciones. Una de las cosas interesantes del timeline es que no solo nos permite hacer una transición suave entre cámaras y animaciones, sino también entre audios, sean efectos de sonido o música. Para este caso pues voy a traer dos canciones. Entonces voy a tener acá esta primera canción, la pongo acá, la voy a recortar porque si no, no alcanzamos a notar el cambio. De hecho es supremamente larga. Profe, no se está viendo la línea a tiempo. Ah, listo, pensé que se estaba viendo. Voy a cambiar otra vez la pantalla. Gracias, listo. Acá entonces agregué la música está hasta acá. Voy a empezar a recortarla. Pues era muy larga porque era una canción completa y acá solo tenemos unos cuantos segundos de animación. Hubiera hecho zoom out más bien en vez de... Listo, ahora sí. Hacen zoom normal con el scroll. Y listo, aquí está. Ahora entonces en este momento cuando yo le dé play pues va a empezar a sonar esta canción. Sí. No se está viendo el Unity. Al menos yo no lo veo. Pues creo que estás compartiendo la pantalla. Ve, pensé que le había dado... voy a darle otra vez pantalla completa. Ahí. Se supone que deberían verlo. Sí, ¿no? Sí, ahí sí, sí. Listo. Ahora sí. Ahora acá, pues ahí no lo van a escuchar en ese momento. Voy a darle play y miremos acá. Podemos ver en tiempo real cómo va avanzando la línea de tiempo. Y en este caso pues yo estoy escuchando la música, pues no la están escuchando, pero yo sí. Y ya voy a bajarle el volumen porque está demasiado fuerte. Lo podemos bajar desde acá mismo, volumen digamos punto 6. Y bueno, nuevamente lo interesante es que podemos empezar a poner otra canción acá y hacer una transición suave entre ellas. Entonces yo simplemente empiezo a mezclarlas acá. Y lo que va a pasar es que al inicio suena una canción, pero luego empieza a sonar una mezcla de las dos y luego suena la segunda canción, con la ventaja de que puedo ver las curvas y puedo evitar un cambio muy brusco. Pues si yo por ejemplo pusiera esto digamos por acá, puede que pase como de un momento en donde la intensidad del volumen era muy baja y pasa a ser muy alto, pero acá como puedo ver las curvas del audio puedo hacer una transición mucho más suave y puedo sincronizar en qué momento. Por ejemplo acá va a sonar justo después del primer disparo. Para poder que lo veamos pues voy a volver a cambiar el modo de pantalla, aplicación, acá live, y creo que aquí lo deberíamos poder escuchar. Listo. Bueno, entonces supongo que ahí escucharon. Sí, profe. Listo. Entonces aquí vemos pues otra de las ventajas del timeline, es poder hacer estas transiciones en los momentos en los que las cinemáticas pues van a pasar de un cambio de canción a otro, y nuevamente pues va a ser de una forma muy gradual. Ahora pues que nos falta revisar la parte de las cámaras. Antes entonces voy a agregar acá un grupo. Este grupo lo voy a llamar enemigos, enemies. Voy a guardar todo lo que tenga que ver con el enemigo, que es esto, esto y esto. Lo voy a guardar acá. Y lo voy a minimizar para que no me estorbe tanto. Voy a crear otro grupo que se va a llamar character. Y voy a guardar todo el personaje, que era esto, esto y esto. Listo. Y bueno, pues podría crear otra para la música si quisiera. Ahora lo que voy a hacer es el cambio entre las cámaras. Entonces ya sé que tengo dos cámaras ubicadas. Tengo una cámara acá que la creé desde Cinemachine, Create Virtual Camera, la creé, aquí está, la ubiqué donde quería
pues le dije a quién iba a seguir, a quién iba a mirar, le cuadré los parámetros y la ubiqué donde quería. Acá está esta, miremos que esta dice que mira al personaje pero no lo sigue, ella no se mueve. Y esta cámara de acá, la segunda, la que está como sobre el hombro del personaje, esta tampoco lo mira, solo lo sigue, pero están ubicadas pues en posiciones diferentes, una está acá y otra está acá. Y lo que haré ahora es que voy a agregar acá a la transición de las cámaras, bueno, pero pongamos un poquito más. ¿Todo lo de la línea de tiempo es del Cinemachine o es otra función de Unity? Es otra, se llama Timeline. Timeline ya viene instalado, Window, Sequencing, Timeline, pero no tiene que ver con Cinemachine. Solo que las dos se las llevan bien, pues es fácil utilizar uno con el otro. Acá en este caso, después del salto voy a poner un poquito más de animación, voy a poner al personaje a correr, para que alcancemos a ver pues como un poco más de esto. Entonces pondré, por acá tenía ya una animación de correr, lo llamé en Locomotion, y acá tengo Running, es este de acá. Y la pondré que empieza a correr justo después de saltar. Como ya está en loop, la puedo alargar. Acá, de hecho, muy importante, quiero que miremos qué va a pasar cuando ponga estas dos animaciones. Él viene, salta, y cuando empieza a correr, empezó a correr desde atrás. Listo, entonces miren, venía, saltó y empezó a correr. Esto ocurre porque la animación siempre parte por defecto desde la posición original, aparte pues de que hay un cambio brusco. Entonces voy a decirle acá, clic derecho, Match Offset to Previous Clip, que quiere decir que me asigne una posición inicial que es la última posición en la que terminó la animación anterior, que es la de salto. Le doy clic y ahora sí, cuando vengo acá, ya él cae y sigue corriendo desde ahí, ya no se va a devolver. Ya está, listo. ¿Cuál es el problema ahora? Que acá hay un cambio muy brusco entre el caer y empezar a correr. De hecho, miremos, aquí hay un cambio en el pie completamente brusco, pues como un solo framing donde él cambia el pie. Movemos esta animación un poquito hasta que logremos que este se desaparezca aquí. A ver, aquí todavía se está moviendo un poco. Vamos bien, el pie derecho y el pie derecho. Bueno, no, pues de hecho no está tan mal ahí. Y sigue corriendo por allá, listo. Ya supongamos que acá eso ya está el enemigo muerto, entonces pues por acá el enemigo lo puede haber matado en alguna parte del disparo del jugador. El jugador disparó por acá, entonces podemos matar al enemigo por acá. Tengo una animación de muerte por acá. ¿Dónde estará? Locomotion, Dead, listo. Entonces matemos al enemigo por acá. Una transición suave. Y acá ya podemos ver listo. Y ahí ya tenemos como esta primera parte. Para no demorarme mucho, vamos a desactivar al segundo enemigo. Él nunca existió. Listo. Y ahora vamos a hacer ahora sí el cambio de cámara. Y el cambio de cámara lo voy a hacer cuando él empiece, cuando el jugador empiece a correr, sea en esta parte de acá. Entonces vengo y agrego a la cámara, y entre las opciones hay una que se llama Cinemachine Track. Esa es la que vamos a utilizar para hacer cambios de cámara de Cinemachine. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a decirle cuál cámara va primero. En mi caso esta es la cámara que va primero, y cuál cámara va después. Las podemos recortar la duración de cada cámara. La primera cámara va mientras él esté quieto hasta que se pare y empiece el salto. La segunda cámara va después del salto. Por ahora no le voy a hacer transición. Miremos lo que pasa ahí. Bueno, démosle play. Y no pasó nada porque estoy en escena. Tendría que haberle dado la ventana de juego para que tenga sentido. Ahora sí, salta, hace el cambio. Listo, ahí hay un cambio brusco. Si eso es lo que queremos, lo dejamos así. Si queremos que el cambio de las cámaras sea suave, en ese caso
Ya lo que hacemos es poner una cámara dentro de la otra, igual que lo hemos hecho con todo lo demás. Ya depende de qué queramos, podemos decir, no, como esto era lo que yo quería, o no, yo quiero una transición rápida, muy rápida. Entonces aquí lo pongo así y viene y hace este cambio así súper rápido de cámara. Miremoslo acá como se vería, en donde él dispara y sale corriendo. O no, yo lo que quiero es un cambio muy suave. En ese caso podría ser que le ponga una transición, pues casi que vaya desde el inicio y que vaya hasta el final. Entonces aquí empieza la transición súper suave, salta y ya está. En este caso pues no fue muy buena la transición porque nos perdimos una parte importante. Podría ser que más bien esta cámara lo acompañe hasta el salto y luego esta cámara llegue y empieza a aparecer por acá. Bueno, ya todo eso es obviamente hacer ajustes. Listo. Entonces acá voy a compartir en pantalla para que veamos como resultado. Miremos que esta fue una animación, pues como una cinemática que montamos no sé en cuánto, en media hora, 40 minutos, pero explicando el paso a paso. Miren que si ustedes lo hacen con los juegos de ustedes, debería ser más o menos también por los lados de media hora, 40 minutos, mientras acostumbran un poco la herramienta. Pero no es algo complejo, pues porque muchas veces se tiene como la idea de que va a ser algo muy difícil. No voy a compartir lo que es aquí, ahora sí, Unity. Y bueno, ahí acaba la cinemática y ya supuestamente empezarían a jugar. Veo que me faltó algo, por acá hay unos efectos que venían con este paquete, que es el prefab de sangre. A lo Quentin Tarantino, por favor. Listo, no hay tanta sangre para este caso, listo. Entonces aquí está, vamos a ponerle aquí esta sangre aquí al jugador, vamos a ponerla como hijo del enemigo, de modo que pues si el enemigo se mueve, la sangre se mueva. Y vamos a activar esto un poquitico después en la categoría de enemigo. Voy a agregar vamos a estar desactivado, voy a agregarlo por acá como un activation track y se va a activar. Me lo puse supremamente largo. Y lo va a activar después de que él muere. Él murió acá. Entonces bueno, como por acá sería que está activo el efecto. No sé cómo es. Bueno, la ventaja es que igual podemos verificar pues partes específicas. Entonces aquí puedo verificar hasta acá. Ahí saldría la sangre, se vuelve. Puedo darle play estando desde acá. Está mal sincronizado y no. De hecho creo que él se está muriendo antes de que le llegue el disparo. Creo que le falta un poco más a la sincronización. Listo, pues ahí ya estaría. Supongo que ahí alcanzaron a ver el último ajuste, pues que es este. Y bueno, ahí está, básicamente así es como funciona. Ahí ya tenemos las transiciones. No se me olvidó la pregunta de Lara, ahorita la respondo. Por ahora, ¿qué otra pregunta tienen? Bueno, supongo pues que con esto puede que les resulte ya más sencillo. Si piensan hacer algún cinemático en el juego de ustedes, pues no debería ser tan complejo. Y ahora hay una pregunta que es muy usual y es, bueno, ya yo cómo hago como la transición de esto al juego. Entonces hay varias opciones para esto. Voy a poner la canción sola hasta acá, listo. Hay varias opciones para esto. Una de ellas es que tengamos nuestro personaje, que es el mismo que tiene las cinemáticas, que es este de acá. Este personaje ya tendría todos los scripts de control, todo lo que le ponemos normalmente al personaje para utilizarlo.
pero vamos a tener un script que nos va a ignorar todas las entradas del jugador, que puede ser pues como el mismo script que yo les decía, como el de control de personaje, que va a ignorar todas las entradas del jugador mientras la cinemática está reproduciéndose. Una vez la cinemática se termine, vuelve y le permite al usuario utilizar sus entradas. Es decir, que toda la cinemática ocurrió con el mismo jugador con el que vamos a jugar, que de hecho es lo ideal, porque si el jugador por alguna razón se puede customizar, pues ya le tengo un sombrero diferente o una cara diferente, pues la idea sería poder ver la animación con mi personaje custom y no verla siempre como con el mismo avatar, porque es algo pregrabado. Entonces acá lo haría con el mismo personaje de siempre, con ese trabajo. Cuando llego acá, ya lo que haría es activar los controles. Este director que vemos acá, que es este componente de acá, se puede acceder por código. Yo puedo acceder para darle play, es decir, yo aquí lo puse que se diera play apenas inicie, el play on awake del que he hablado hoy. Puedo decirle que no empiece en play on awake, y cuando la persona, por ejemplo, entró a la cantina, que aquí es donde se llame la cinemática y aquí va a ocurrir algo, entonces pongo aquí un collider puesto en trigger. Cuando entra se activa el timeline, y ahí sí es que el personaje hace todo lo que tiene que hacer. Se acaba el timeline, yo con el mismo código puedo revisar cuando el timeline ya terminó, y cuando el timeline ya terminó vuelvo y activo los scripts de control del jugador. Ese es como el concepto. Ya, bueno, ustedes mismos tendrán que hacerlo, y si tienen dudas en la asesoría revisamos puntualmente si no les está funcionando, porque puede ser que no les esté funcionando. ¿Preguntas? Yo estoy hablando de la música, porque digamos que yo pongo una cinemática, le pongo una canción y ahí la canción no se ha terminado cuando se acaba la cinemática, pero yo la necesito que siga. Cuando yo entro pues tendría que editar la misma canción para que cuando vuelva a reactivarme los controles empiece desde el mismo punto, o cómo haría. Adrián, sí, esa sería una forma. Sin embargo, para esa situación en particular yo lo haría diferente. Yo lo que haría para esa situación es tener dos directores: el director, digamos, de video, y el director de audio, de música, pues como el director de orquesta. Entonces ese otro director es el que se encarga de esos cambios de música, y ese cambio de la música sigue y se alarga. Y acá hay una opción que dice bueno, no, en este caso ya sí, aquí está loop, y le pondría loop de modo que cuando termine se siga loopeando esta. Entonces lo que se acabó fue el primer director, y el segundo director, que es el encargado de la música, es un director infinito, que ya en su momento, pues cuando yo vea que ya la situación cambió, lo que haría es apagar ese director y ahí sí tener mi propia música de fondo. Esa sería la forma en que lo haría yo, de modo que este director se acabe, no tiene el audio, y el otro director que tiene la música sigue sonando, de modo que siga exactamente en el mismo punto de la cinemática, siga la escena de juego y la transición sea mucho más suave. ¿Sí me hice entender, Adrián? Sí, gracias. Claro. ¿Qué otra pregunta tienen? Con lo de con lo del script de las, como el cambio de la cinemática a pues el juego, o sea, los scripts mismos tienen como pues no sé cómo decirlo, un parámetro o algo que sea como el mismo set active, o es solo de objetos, o sea, cómo se apagarían los scripts del jugador y cómo se volverían a aprender solo los scripts. Es lo mismo que hicimos con el tanque, que en el tanque teníamos una máquina de estados que si estado es 0 puede moverse y disparar, si estado es 1 puede disparar pero no moverse, y para allá teníamos que si estado es por ejemplo 3 no puede atacar ni moverse, que era lo que hicimos para el caso de que estuviera aturdido el jugador. Sería lo mismo, tengo un estado que es el estado cinemática, en donde no estoy haciendo nada con el personaje. Ya abro el proyecto de los tanques para hacerles el repaso de esa parte. Bueno, eventualmente lo abro aquí, pero ya depende de cómo tengan hecho el control del jugador. Yo lo que siempre les he recomendado es que traten de tener un script para cada responsabilidad. Pues de hecho idealmente ningún script debería tener más de 200 líneas de código, mucho mejor si tiene menos de 100 líneas de código, y hay un script que compila esos
funcionamientos, que es el que uno llamaría como el control del jugador. Acá está, en este caso es este de acá. Y miremos que acá tenía que si estado era... pero ese es otro. Esperen que el que hice en clase fue diferente. Voy a la escena introducción. Tengo acá un tanque y tengo un script que se llama control tanque. Y acá está. Entonces si el estado era 0 podía moverme y saltar y disparar. Si el estado 1 podía hacer esto. Y ese era el estado 3 que era el stun. También podemos llamarlo acá entonces cinematic. Y cuando estoy en una cinemática accedo a esta variable estado. Esa variable estado la pongo en 3. ¿Y qué va a pasar con el jugador? Nada, porque no puede hacer absolutamente nada. Todas las entradas de movimiento están siendo ignoradas porque está en un if que impide que lea los inputs del usuario. Ese es más o menos como el concepto. Obviamente depende de cómo tengan hecho el personaje, cada uno lo resolverá de una forma diferente. Sí, me hice entender ahí, Alonso. Listo, sigamos entonces por acá. Y bueno, ¿qué otra pregunta tienen de timeline antes de cambiar de tema? Ninguna, listo, vamos a cambiar de tema. Entonces bueno, acá tengo lo que les decía, un personaje que puede ejecutar 2 animaciones a la vez. Bueno, de hecho eso también se puede hacer en el timeline, ya les explico cómo sería. Supongamos que yo quisiera que el jugador estuviera haciendo, acá se va a ver súper raro, pero me va a servir para la prueba. Yo quisiera que el jugador con los pies esté haciendo todas estas animaciones, pero con las manos esté haciendo otras animaciones. Lo primero que debo hacer es que debo crear una máscara. Entonces voy a venir, en mi caso yo las guardo en la misma carpeta de animaciones y una carpeta de máscaras, y esto es una máscara. La crean como clic derecho, create animation mask, creo que se llama, o avatar mask es esta de acá. Y me permite señalar cuáles partes les va a aplicar las operaciones y a cuáles no. Siendo verde se le va a aplicar la operación, rojo no se le va a aplicar la operación. En este caso quiero que aplique la operación sobre las manos, el torso y la cabeza. Esta es mi máscara que llamé Upper Body. Acá en la animación del personaje voy a darle clic derecho, Add Override Track. Y en el Override Track me pregunta cuál va a ser la máscara. Le digo que la máscara va a ser esta de acá. ¿Qué quiere decir? Que él va a seguir estas animaciones de acá, pero va a sobreescribir la animación, estas animaciones que yo le diga, va a sobreescribir la parte de las manos con otra animación. Entonces vengamos acá y pongámosle que con las manos vaya haciendo esta animación de acá, por ejemplo. Otra diferente, esta va a ser muy extraño, una menos, bueno, listo, veamos cómo se ve. Pues se va a ver muy extraño porque él no tiene el control sobre la rotación del cuerpo. Entonces me traigo esta animación hasta acá, y lo que va a pasar es que él va a estar haciendo con los pies una animación, y con las manos, miremos que con las manos está haciendo otra animación completamente diferente. Entonces aquí está. Y con las manos está haciendo esta cosa rara, pues se ve muy raro porque él no es capaz de rotar, porque él no tiene control de los pies para rotarlo como le decía la animación. Busquemos una que de pronto se vea un poco menos rara. Esta de acá, pues que simplemente va a tener la mano ahí puesta. Entonces va a estar por acá corriendo, pero la mano, miremos que la mano la tiene acá puesta como si tuviera un escudo. Y sigue haciendo la animación de los pies, pero en las manos está haciendo una animación diferente. Este sistema de máscaras es muy utilizado en desarrollo de juegos porque nos ahorra un montón de procesos. No tenemos que hacer una animación de atacar, una de caminar y una animación de atacar y caminar. No tenemos que hacer una animación de aplaudir, caminar y una de caminar y aplaudir. Por ejemplo, podemos combinar animaciones. Miren que inclusive podemos hacer máscaras para solo un brazo. Entonces podemos tener, como veis, yo ya tenía en un proyecto viejo una animación de
de saludar, pero yo quiero que con la otra mano siga con el movimiento del caminar. Entonces voy a ponerle solo en la mano derecha que me llame la animación de caminar y en el resto del cuerpo que siga con la animación que tenía. Ese es el concepto de una máscara. Más allá pues de la parte técnica, ese es el concepto de máscara. En el caso de timeline lo aplicamos de esta forma. En el caso de cuando ya no es una cinemática, pues lo vamos a aplicar diferente. Pero aquí en esta primera parte, ¿el concepto es claro o tienen alguna duda del concepto? Está claro. Listo. Entonces ahora aquí hay un cambio brusco. Puedo ponerle esta misma animación de correr. Esta misma se la puedo poner acá. De modo que él empieza a correr también con los brazos, pues hace la animación de correr con los brazos. Y luego hace la transición a la otra animación. Entonces primero empieza pues como moviendo los brazos normal. Y luego ahí sí pone la animación de cubrirse. No tiene mucho sentido porque hay armas y no es que el brazo le vaya a servir de mucho, pero para el ejemplo pues ahí está. Entonces ya la transición es más suave, empieza con las manos a correr, pero luego se cubre por acá. Y miren que la transición es suave, o sea, podemos hacer un montón de combinaciones y un montón de cosas interesantes utilizando Unity. De hecho, este fue uno de los conceptos que trabajamos mucho en la transformación curricular. En su momento, cuando iniciamos la transformación curricular, de hecho yo era el coordinador de la línea de animación y estuve pues como revisando mucho este tema con los otros docentes, y parte de la transformación curricular fue, bueno, ¿cómo hacemos que animación no sea animación tradicional como lo vienen enseñando en otros institutos o como lo enseñan en el SENA, sino que sea algo un poco más dinámico, algo un poco más ingenieril? Y parte de la conclusión a la que llegamos pues y de hecho varios ejemplos que les fui mostrando, era ¿qué tal si las animaciones se hacen sobre un motor de videojuegos? Suena extraño en un inicio, sin embargo esa es una tendencia que ha ocurrido a nivel mundial. Ya hay varias empresas que han mudado sus pipelines, como sus flujos de trabajo de animación, a trabajar con motores de videojuegos en lugar de trabajar con motores propiamente de animación. Y han dicho que eso les ha traído ahorros en costos de un 30% o más. ¿Cuál es la utilidad? Pensemos en que si yo hago una animación en un motor de animación, por ejemplo Renderman es el motor de animación de Disney, es un motor hermoso, no voy a decir nunca que no, pues las animaciones de Disney son muy bonitas, la forma en que trabaja la luz es muy interesante, pero tiene un problema, y es que cuando uno va a sacar 1 minuto de animación podría demorarse 1 semana o 2 semanas o 3 semanas. Entonces luego uno saca ese minuto de animación, lo mira y se da cuenta que no quedó tan bien como uno esperaba. Y uno no puede ver cómo van a quedar las luces. Uno ve cómo quedan las luces es después de que saca ese minuto de animación. Entonces, como ese flujo de trabajo es tan lento para los estudios pequeños que no trabajan un estilo de animación con una calidad tan alta como el ejemplo pues de Frozen, Moana u otras películas características pues de Disney, entonces para ellos esto tiene mucho sentido porque pueden ver en tiempo real cómo va a quedar el resultado. Ellos dicen, ve, no, ya no me gustó, quiero que sea de noche. No tengo que demorarme 2 semanas sacando otra vez el render, sino que vienen acá y hacen que se vea ya de noche y lo prueban y dicen, ve, me gustó más cómo se ve de noche, démosle play a ver cómo se ve de noche, y lo pueden hacer en tiempo real, no tienen que esperar nada, simplemente acá mismo probaron. Bueno, se ve muy raro porque está el cielo por allá súper alumbrado, pero bueno, ahí se entiende el concepto. El concepto pues de tiempo real. Pero no solo eso, sino que empiezan a aparecer otras tendencias bien interesantes. Ya no me deja cambiar el color porque ahora sí. Empiezan a aparecer otras tendencias bien interesantes que son, bueno, ¿qué tal si hacemos algo que sea un poquito más dinámico? ¿Qué tal si nos ayudamos con estos cambios, pero también con programación? Entonces yo quiero hacer, por ejemplo, un montón de personas que estén por acá, ¿cierto? Supongamos que fuera una ciudad y yo quiero hacer una población por ahí caminando. Yo no tengo que hacer la animación de todas ellas. ¿Qué puedo hacer? Puedo poner un algoritmo de pathfinding, de modo que ellos vayan desde un punto A hasta un punto B caminando. Yo no los tengo que animar, por programación les digo vayan desde A hasta B, y en la animación ya me ahorré todo ese proceso de animar a todas esas personas porque por código estoy logrando moverlas. Entonces es muy interesante
que podemos aprovechar y combinar programación para ayudarnos con el flujo de trabajo de animaciones, podemos ver todo en tiempo real, y Unity junto con Unreal han sido los motores que más han tratado de evangelizar esa idea de qué tal si hacemos animaciones con motores de videojuegos. Unreal también es muy popular en eso, de hecho algunos comerciales famosos fueron hechos con Unreal. Explicaba una empresa que hizo uno de los comerciales con Unreal, que ellos sacaron para una empresa un comercial de una mano de un monstruo que se llevaba a una chica. No recuerdo de qué era el comercial, la verdad. Yo no recuerdo si era la marca Monster de la bebida energética o era, no logro recordar de qué era, pero era una mano que se llevaba a una chica. Ese comercial fue muy popular en su momento. Entonces la marca le dijo a la empresa: ¿ves? ¿Será que me pueden hacer otros 5 comerciales en 2 semanas? Y la empresa es una empresa relativamente pequeña. Dijeron: no podemos desperdiciar este contrato tan grande, digamos que sí. Pero la verdad era que no les daba. Para los tiempos de render que se demoraban ellos con la clúster de computadores que ellos alquilaban para hacer las animaciones, se demorarían más o menos un mes en renderizar los comerciales, sin contar el tiempo que ellos se demorarían haciéndolos. Entonces empezaron a buscar alternativas, y en este caso ellos optaron por utilizar Unreal. Crearon el modelo de la mano la llevaron a Unreal, utilizaron un Leapmotion, que es un sensor que le permite a uno detectar las manos. Ese se ve interesante, ese no recuerdo haberlo visto. Y en este caso el sensor de las manos, así que ya el actor lo que hacía era que el actor tenía el movimiento de las manos, estaba moviendo ya el modelo 3D, y él les rindió el flujo de trabajo un montón, porque no tenían que animar manos, ya tenían un sensor que les detectaba las manos, ya la tenían en el mundo de animación. Ellos sí tienen su equivalente a timeline, grabaron el video, fue supremamente rápido y lograron cumplir con los tiempos de las 2 semanas. Entonces ellos fueron uno de los que hablaron mucho de que es mucha ventaja utilizar un motor de videojuegos en lugar de un motor propiamente de animación. Ahora vienen otros temas muy interesantes, como por ejemplo lo de realidad virtual. En realidad virtual no siempre van a servir los pre-render, porque la cámara del jugador va a cambiar. Pensemos en el sistema de realidad virtual que salió en mayo del año pasado, o sea, estamos ya casi hace un año de lanzamiento del Oculus Quest, que ha sido hasta ahora uno de los cascos de realidad virtual más populares que hay. Es muy entretenido, pues yo lo he utilizado bastante y es muy entretenido, y le permite a uno mapear el movimiento hasta un rango de 7 metros cuadrados. Entonces no podemos hacer el truco de siempre de convertir todo este render en un video, porque resulta que la persona puede girar el cuello. Entonces uno dice: bueno, podemos poner un video 360. Sí, podemos poner un video 360, y ¿qué pasa si la persona camina hacia adelante? Todo se va a ver exactamente a la misma distancia. ¿Qué pasa si la persona camina 3 pasos hacia adelante? Ya lo va a empezar a notar mucho más raro. Entonces, ¿qué tal si empezamos a hacer cortometrajes, pero en un motor de videojuego, de modo que todo se renderice en tiempo real, y lo que hace la persona en el video pues sí va a verse afectado en el eje Z, porque él está caminando? O inclusive podemos hacer un montón de cosas interesantes por ser un motor de videojuegos. Podemos hacer un script que lea la hora del día, y el cortometraje que él vea tenga un final diferente si lo vio de día o si lo vio de noche. O podemos hacer que la luz del ambiente cambie dependiendo del país donde lo vea. O sea, podemos hacer un montón de cosas súper interesantes con programación y animación en tiempo real. Listo, y me desvío un poco del tema, pero realmente es un tema que tiene demasiado potencial. ¿Alguna? Sí. No Impresionada. no sé si estará relacionado, pero hay un programa que hace mucho tiempo, pues creo que fue Valve, que es con el motor, pues con Source, que es con el que se hizo Half-Life 2, Team Fortress, el Counter-Strike y cosas así. Y es que de programa de animación lo que hacía es que tenía 2 opciones. O sea, vos podías montar los modelos de Steam creados desde Unity o Blender, ¿cierto? O podías animar, como por así decirlo, jugando Team Fortress de alguna forma. O sea, básicamente esta animación que tú estás haciendo en ese programa, ellos lo podían hacer jugando, entre comillas. No sé si me hago entender. Sí, pues de hecho, pues o según lo entiendo, sería como hacer un record
grabar y luego convertirlo en animación, algo así por el estilo. Algo así, es algo muy raro. Porque puedes como utilizar ambas formas, incluso Ahí se le cortó, pues llegaste incluso. que incluso puedes usar ambas, combinar ambas formas de animación. Ya, es muy chévere, sí. De hecho, algo que pues no mencioné, el tema es bastante largo, pero acá también podemos hacer un poco un sistema de record. Tiene varias implicaciones, pero hagamos acá un ejemplo súper rápido. Agregar aquí un animation track y me voy a traer aquí a algún personaje. Traigámonos otro personaje diferente. Traigámonos a... sin animaciones, tengo que ir hasta los prefabs de los personajes. Y traigámonos a una chica. Acá está. La del bar, listo. O sea, acá está el personaje. Y voy a traerlo hasta acá. Pero con ese personaje voy a hacer algo diferente. Porque voy a darle grabar en lugar de hacer lo que he estado hecho. Entonces voy a darle grabar, voy a decirle que aquí en el primer frame pues estaba acá. Voy a decirle que cuando haya pasado un segundo ya esté por acá. Se me perdió completamente el personaje, se me fue súper lejos. Y bueno, voy a quitar grabación, voy a hacer algo que se me olvidó hacer con este personaje. 0. Se me olvidó hacer lo que les había dicho ahorita, de poner el objeto vacío dentro del... como papá del personaje. Voy a volverlo por acá. Ahora sí. Les tengo acá este personaje, le creo un objeto vacío que va a ser el papá. Este personaje se llama... Girl. Y tiene el personaje listo, ahora sí. Y ahora agrego acá la pieza de animación, me traigo al personaje y voy a presionar grabar. Aquí está el personaje, digamos acá inicia, no está configurada las animaciones, aquí se va a ver súper raro. Luego por acá en este segundo va a estar en esta posición. Y luego por acá en este otro segundo va a estar en esta otra posición. Voy a dejar de grabar y ahora cuando le doy play lo que va a pasar, ya se fue hasta el final, ahí es que va a seguir todo lo que yo grabé dentro de esto. Aquí yo lo estoy moviendo a mano. Sin embargo, uno puede inclusive ponerle un script de movimiento, ejecutar el movimiento normal con los botones, pues normal que uno tendría, grabar todo eso y luego dejar que esos sean los movimientos que va a tener en la animación. Entonces inclusive podemos aprovechar cosas que hacemos durante el juego, grabarlas para ahorrarnos como parte de este proceso. Sin embargo, bueno, pues eso tiene algunas complicaciones, sobre todo con las rotaciones, etcétera, etcétera. Solo les quiero decir que existe y es muy interesante por si lo quieren revisar. ¿Pero es un grabar en el game mode o cómo? Aquí pues simplemente cuando presionas este rec, todo lo que hagas con ese personaje, sea por código, sea moviéndolo con el input, sea lo que sea, se va a grabar en el diferente punto del timeline y ya ahí pues vos lo dejaste grabado y se convierte en una animación y ya lo puedes utilizar. Qué chévere. Listo, ahora sí, ya nos queda muy poquitico tiempo. Voy a ver qué tanto alcanzo a avanzar del tema de máscaras, que era el último tema. Ya vimos cómo se creaban las máscaras. Y este caso es diferente, no lo voy a hacer con timeline porque es un control del personaje. Entonces tengo aquí el animator. En el animator ya tengo mi control de animaciones, que son estas de acá. Voy a venir a donde dice layers, voy a darle al más y voy a crear una nueva capa. Aquí ya la tengo creada. Esta nueva capa lo que va a hacer es que va a tener una máscara que se le pone acá. Esta máscara es esta. En este caso no se afecta la cabeza. Le arrastro la máscara hasta acá. Bueno, si no se deja desde acá la seleccionamos. Acá está. Vamos a ponerlo en override y vamos a ponerle un peso de 1. Y ya acá tengo entonces
cuando le pongo vacío, eso no tiene ninguna animación acá, es una animación vacía, pues darle aquí create empty. Esta animación vacía, entonces vamos a darle play acá y miremos cómo se ve. Entonces aquí, en los pies me está llamando esta animación de grounded, o la animación de correr, miremoslo acá, esto es un blend tree. Me está llamando la animación de correr o la animación de caminar. Y en el upper body me está llamando la animación de vacío. Y lo que tengo es que cuando le dé clic me llame esta otra animación. Aún acá lo podemos ver en tiempo real. Te le doy clic y ya me llama la animación de atacar. Acá hay un cambio brusco, pero es porque le puse tiene una rotación cuando le pongo unos cambios muy bruscos. Se ve súper raro. Listo. Entonces acá está la animación vacía. Le doy clic y me llama esta animación, pero la otra capa sigue ejecutando la animación de caminar. Entonces los que necesiten solucionar esto, que recuerdo que eran mínimo el grupo donde está Samuel y el grupo donde está Andrés, en este caso lo que van a tener es que en el animator van a manejar todas las animaciones que ya tenían acá, pero las de la parte inferior del cuerpo van a crear otra capa con este botoncito de acá. A esa capa le van a poner acá en configuración, le ponen la máscara, y en esta capa ponen una animación vacía y la animación de ataque, y ya por código, igual que lo venían haciendo, modifican el parámetro, que eso está aquí en parámetros, en este caso este se llama atacar, y lo que le hace es que pasa de la animación de atacar, perdón, de vacío a atacar. Ese es el concepto general, traten de replicarlo, si no les funciona bien lo revisamos en asesoría, pero igual en la próxima, yo creo que ya no hay más clases, creo que ya hasta acá terminaban las clases con ustedes porque ya vienen puras entregas y creo que ya no alcanzó a recibir más, pero miremos acá. No, si alcanzamos a tener otra clase, que bien, listo. Pero en la próxima clase empiezo con ese tema para repasar más y darle un poquito más de atención a esa parte, porque hay unos problemas que pueden ocurrir y que seguramente les van a ocurrir, que vale la pena que los miremos con un poquito más de detalle. Y ya el resto, como podrán ver, la semana del 27 al 30 será casi todo de asesorías, y pues aparte de las clases, y ya lo que se vienen luego son un montón de entregas. Y las entregas de ustedes estaban acá en esta semana de acá. Muchachos, ¿quién para un suicidio colectivo? Para nada, tienen un montón de tiempo para tienen un montón de tiempo para las entregas de mi curso, o sea, tienen todavía no esta semana, la otra semana. Yo les presto mi balcón. Uy, qué chimba. Décimo piso, ¿qué tan alto? Sí, es el décimo. Ay, qué rico, parce. Va. Vocabulario. Es que los otros profesores sí nos están masacrando. Sí, bueno. Listo, yo hablo ahorita con Edwin a ver qué podemos cuadrar ahí. Esperen, tengan que puede que al yo hablar con Edwin empeoren las cosas, es una probabilidad, no lo descarto. Eso es cierto. Oremos. Pero bueno, esperemos que salga bien. Es, básicamente. Se nos fue, muchachos, se nos fue.